De la Universidad George Washington, por estar con nosotros. Bienvenido. Cuéntanos un poquito más de este ¿Qué tal? mapeo. Bien. Gracias. Cuéntanos un poquito más de este mapeo de empresas que venden armas en Estados Unidos. Claro, el mapa que publiqué está hecho con datos oficiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Explosivos de Estados Unidos y son las licencias para vender armas, que son distintos tipos de licencias, pero estos datos no incluyen, por ejemplo, licencias de importación o para producción, etcétera, solo licencias para vender armas. Y yo había hecho un mapa similar hace tiempo para un estudio que publiqué sobre el efecto de las armas de Estados Unidos en la violencia en México y quería ver cómo había cambiado la geografía de estas ventas de armas en los estados fronterizos. Y lo que encontré es que, bueno, todo esto es información pública. Hay aproximadamente 9,000 o casi 9,000 vendedores de armas en los 4 estados fronterizos: California, Nuevo México, Arizona y Texas. De esas 9,000, más de 5,000 están ubicadas en Texas. Y en Estados Unidos, en términos generales, hay aproximadamente 50,000. Entonces estamos hablando de que un poco más del 10% de las tiendas de armas en Estados Unidos se encuentran en Texas y casi el 20% se encuentran en los estados que hacen frontera con México. La razón por la que esto es importante es no solo porque hay una gran cantidad de tiendas de armas en los estados fronterizos, sino por el tipo de armas que estas tiendas pueden vender. Entre 1994 y 2004, Estados Unidos tenía una prohibición a nivel federal para venta de armas de asalto, pero esta prohibición expiró en 2004 y desde entonces lo que observamos es que ha aumentado la violencia en los municipios que están cerca de estos estados donde se pueden comprar armas de alto poder. California todavía tiene una legislación a nivel estatal que prohíbe la venta de armas de asalto, pero en Texas, Arizona y Nuevo México es posible comprar este tipo de armas y estas armas pues son comúnmente usadas por grupos del crimen organizado porque son armas de alto poder, son armas semiautomáticas y dada la gran cantidad de vendedores de armas que existe básicamente al cruzar la frontera, pues hay una gran oferta para el crimen organizado en términos del tipo de armas que pueden obtener y traficar a territorio mexicano. Pero ¿cuáles son los efectos, ya que mencionas este punto, cuáles son los efectos de la venta de armas en los índices de violencia en México? La presidenta lo ponía hoy sobre la mesa, incluso decía que cuando habló con el presidente Trump, pues no domina particularmente en números este tema, aunque sabemos que muchos de los vendedores de armas son patrocinadores del Partido Republicano, el partido del presidente Donald Trump. Eh, pues creo que el problema de las armas obviamente no es un problema nuevo. Eh, este estudio que publiqué hace aproximadamente 10 años, ya en este estudio mostramos evidencia empírica, con un análisis estadístico de cómo la expiración de esta prohibición de venta de armas de asalto se tradujo en un incremento significativo, como del 40% en los homicidios en la frontera con Estados Unidos, ¿no? En los municipios fronterizos, sobre todo. Sí. Em, y aquí creo que lo que es importante señalar es que Estados Unidos ya tuvo previamente una prohibición de armas de asalto. Es decir, esto no es algo que nunca hayan hecho. Es muy difícil realmente convencerlos y pasar esto en el Congreso estadounidense, pero ya hay un antecedente que entre 94 y 2004 estaba prohibido
vender armas de asalto en todo el territorio estadounidense. E incluso hay muchos académicos e incluso y activistas dentro de Estados Unidos que han estudiado el impacto de esta expiración de la prohibición en los tiroteos masivos, que en Estados Unidos es uno de los principales problemas que se mencionan en el debate sobre el control de armas, ¿no? Entonces creo que, por un lado, en Estados Unidos hay incentivos entre ciertos sectores por tener un control más estricto de la venta de armas, de qué tipo de armas se pueden vender, cuántas se pueden vender, quién puede comprarlas. Y en México, obviamente, pues también tenemos incentivos para que Estados Unidos establezca un control más estricto sobre la venta de armas. Las razones por las que se quiere tener un control más estricto pues son distintas. En México es porque estas armas terminan en manos de criminales, y en Estados Unidos porque hay evidencia que indica que han contribuido al fenómeno de los tiroteos masivos, ¿no? En muchas comunidades estadounidenses. Entonces, por razones distintas de un lado y del otro, hay incentivos para tratar de empujar una agenda que nos lleve a un control más estricto de la venta de armas en Estados Unidos. ¿Tú ves esta disposición de la administración Trump para resolver el problema y resolver también de paso la violencia? Yo espero que haya disposición a trabajar en alguna eh, suerte de prohibición otra vez de armas de asalto, que creo que eso ayudaría, no resolvería el problema del crimen organizado, obviamente, porque hay otros factores que lo alimentan, pero sí tendría un impacto importante, porque pues, al final los grupos del crimen organizado se surten de armas que son compradas, y muchas, de hecho, producidas en Estados Unidos. La disposición del gobierno de Estados Unidos, a mí me parece que es un poco ambigua hasta ahora, y creo que en términos realistas esta agenda es muy difícil de empujar en Estados Unidos porque hay muchos intereses comprometidos, ¿no? El lobby de la Asociación Nacional del Rifle de Armas en Estados Unidos tiene mucha influencia, y es una de las razones por las que ha sido tan difícil mover la legislación en cuanto al control de armas. Creo que el presidente Trump tiene el capital político para tratar de empujar esta agenda si en realidad hay un interés en evitar que lleguen más armas a México. Pero también hay que estar conscientes de que es muy difícil. Se ha intentado años atrás, en otras administraciones, tratar de eh, controlar la venta de armas un poco, de forma un poco más estricta, pero como te digo, es muy difícil que el Congreso apruebe una reforma encaminada a, por ejemplo, prohibir la venta de armas de asalto. Quizás a nivel local eso sería relativamente más sencillo, y yo creo que eh, si se prohibiera la venta de armas en ciertos estados clave, ya sería un avance importante. Ahora, en el caso ¿Cuáles? de Texas es difícil, ¿no? Honestamente es muy difícil de que convencer a los tejanos de que ya no van a poder comprar una AK-47, pues es muy difícil. Qué barbaridad. Bueno, nos das pormenores del mapeo en Estados Unidos, pero en México, ¿cómo se mueven esas armas? ¿En manos de qué grupos delincuenciales y evidentemente en qué estados están? El tráfico de armas de Estados Unidos a México, por lo general, no es digamos, no son operaciones de gran escala, ¿no? Es decir, no se trafican cientos de armas en un contenedor, sino que son unas tres, cuatro armas que se trafican por los cruces fronterizos en vehículos convencionales. Y este tráfico hormiga es muy difícil de monitorear, ¿no? Y es una de las razones eh, por las que es tan difícil reducir el flujo de armas que vienen de Estados Unidos. Tendrías que revisar prácticamente todos los vehículos que cruzan la frontera, o una gran cantidad de vehículos que cruzan la frontera, realmente para reducir de forma sustancial el flujo de armas. Y eso es, en términos logísticos, muy difícil. Em, creo que
lo más efectivo obviamente empieza desde el punto de venta y ahí es donde se tiene que cerrar el flujo. En la frontera es muy complicado. Y de hecho ocurre algo muy similar con el fentanilo, ¿no? Es decir, por mucha seguridad que exista en la frontera, digamos, por parte del gobierno de Estados Unidos, es muy difícil evitar que pase el fentanilo porque además cantidades muy pequeñas este, son las que se necesitan para producir varias dosis. Entonces, creo que em, es muy difícil realmente parar el flujo de armas si no empezamos desde el punto de venta. Ahora, en México, obviamente todo el mercado es ilegal, ¿no? El mercado de armas, pues, o sea, no se pueden comprar armas en México, salvo en las tiendas, que hay un par nada más. Y antes solo había una, eh, que están operadas por la Sedena. Y todas las armas que se pueden comprar o que están a la venta pública son de calibres muy pequeños. Entonces, el mercado de armas en México es todo ilegal. Muchas, entre 70 y 90%, dependiendo del año, provienen de Estados Unidos y, y esto hace que sea demasiado complicado parar el tráfico. El otro problema que, incluso si lo paramos hoy completamente, eh, ya hay muchas armas en circulación, tanto en Estados Unidos como en México. Mm. Estados Unidos tiene más armas que habitantes. Tiene aproximadamente 120 armas por cada 100 habitantes. En México no tenemos una cifra muy clara al respecto, pero también hay un mercado enorme ya de armas que están circulando. Entonces, además de impulsar una agenda encaminada a prohibir la venta de cierto tipo de armas, también necesitaríamos pensar en cómo desarmar eh, a la población que ya tiene armas de alto poder, lo cual en Estados Unidos literalmente es casi imposible. Omar García Ponce, profesor asociado de la Universidad George Washington, gracias por estar con nosotros para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches.